Ok, en esta pequeña presentación trataré de resumir brevemente cómo funciona un sistema off-grid fotovoltaico, describiendo los principales componentes, sus principales características y cuidados que hay que tener al seleccionarlos y al utilizarlos. Bueno, las zonas aisladas generalmente tienen altos costos para la generación de energía eléctrica, principalmente debido al uso del diésel, benzina o GLP como combustible en grupos electrógenos. Actualmente se prefiere el diésel por sobre las RNC porque la inversión inicial es una fracción respecto a las RNC. Se suele subestimar los costos de operación y mantenimiento de los generadores y la eficiencia de estos. Y los costos de implementación de RNC han disminuido considerablemente en los últimos años. En esta presentación veremos aspectos básicos que debe saber cualquier persona que operará un sistema en base a energías renovables. Primero, un panel solar fotovoltaico. Existen hoy en día paneles comercialmente disponibles desde 1 watt hasta 600 watts. Los más comunes son entre 100 y 550 watts. Existen distintos tipos de celdas, policristalinas, monocristalinas, thin film, entre otros. Las principales variaciones son la eficiencia y por ende la cantidad de watts por metro cuadrado. A mayor eficiencia, mayor cantidad de potencia por área. Hoy en día la eficiencia de los módulos comerciales de celdas cristalinas rondan entre el 17 hasta el 22%, y la vida útil también depende más del fabricante que del tipo de celda, y generalmente todos garantizan que a los 20 años de vida útil del panel al menos mantendrán un 80% de la potencia inicial cuando estaban nuevos. Acá podemos ver algunos parámetros de una ficha técnica clásica de un panel solar. Está el modelo, el nombre del modelo, la potencia máxima, el máximo voltaje de funcionamiento, maximum power voltage, que es 39,39 volts, la máxima corriente de funcionamiento, la corriente de cortocircuito, que es si yo conectara el positivo y el negativo del panel, y la corriente de circuito abierto. La corriente de circuito abierto es importante porque influye en la selección de ciertos equipos. También acá tenemos que este panel tiene una eficiencia de 18,55%, y acá nos interesa mucho el Voltage Temperature Coefficient, que es el coeficiente de temperatura de voltaje del panel y cómo afecta la temperatura a esto. Esto sí quiere decir que a menor temperatura aumenta el voltaje del panel. ¿Okay? Todas las condiciones de los paneles solares se miden con una radiación de 1000 watts por metro cuadrado a 1,5 atmósferas de presión y a 25 grados Celsius. ¿Okay? Dentro de las características mecánicas, lo más importante generalmente es saber las dimensiones del panel. Tenemos que es de 1956 por 992 milímetros, esto es largo, ancho, y 35 milímetros es el marco del panel, el ancho del marco, y esto es importante porque determinará la selección de las estructuras. ¿Okay? Acá también dice la máxima carga en medida de pascales, las protecciones eléctricas de las cajas de conexiones de los cables, y la longitud del cable que traen. Los paneles solares generan potencia eléctrica en base a la irradiación que reciben sobre la superficie. Obviamente, distintas latitudes y distintos momentos del año reciben también distinta cantidad de radiación. Acá este panel, por ejemplo, decía que a 1000 watts metro cuadrado genera 360 watts. Y a medida que va decayendo la radiación, por ejemplo, si nos vamos a un quinto de la radiación, genera en 200 watts por metro cuadrado, genera solo 68 watts. Esto puede ser en días nublados o en días de invierno, en latitudes muy extremas. ¿Cómo son las configuraciones de los paneles generalmente? Bueno, generalmente, rara vez, excepto en ocasiones de sistemas muy pequeños, se usa un solo panel. Generalmente se usa más de un panel y se hacen strings. ¿Okay? Cuando tenemos una configuración de paneles en serie, que quiere decir que el positivo de un panel se conecta con el negativo de un panel, el positivo de ese panel con el negativo del otro, positivo de este con el negativo de este, y al final queda un positivo libre en un panel de un extremo y en el otro extremo queda un negativo libre. Cuando es esto, los voltajes se suman, las corrientes se mantienen constantes y la potencia se suma porque la potencia es resultado de los voltajes por los amperes. Entonces, acá teníamos 18 volts en cada panel y 5 amperes. El voltaje total es de 72 volts. Se mantiene la corriente de 5 amperes y nos queda 360 watts, que dividido 4 son 90 watts, que es la potencia individual de cada panel. Si tenemos una configuración en paralelo, es decir, que juntamos los positivos de cada panel y además los negativos de cada panel, se mantiene el voltaje y se suman las corrientes. Esto no es muy habitual que se use porque
el sumar corriente significa que necesitamos conductores más gruesos, pero de igual manera se suman las potencias al igual que en la configuración anterior. Cuando ya tenemos una configuración híbrida, es decir, paralelo y en serie, por ejemplo acá tenemos este panel con este están en serie, se suman los 18 volts más los 18 volts quedan 36 volts, estos dos igual están en serie, se suman los 18 volts más los 36 más los 18 volts y quedan 36 volts, y después está en paralelo, se junta el negativo de este con el negativo de este y el positivo de este con el positivo de este. Esto es un string, esto es otro string, entonces son dos strings en paralelo, se mantiene el voltaje de cada string y se suman las corrientes. Y también obviamente se suman las potencias de cada panel y llegamos a un total igual de 360 watts, 36 volts, que es el voltaje de 2 en serie, y los 10 amperes, que es la suma de 5 amperes de este string más 5 amperes de este string, porque están en paralelo. Regulador de carga solar regulan la energía proveniente de los paneles solares para cargar las baterías, de cualquier tipo pueden ser las baterías. Ajustan el voltaje de los paneles al voltaje de carga de la batería. Muchas veces, la mayoría, o sea, siempre tienen que haber un voltaje de paneles superior al voltaje que uno quiere cargar las baterías, y estos equipos los mantienen constantes. Luego mantienen una curva de carga adecuada para el tipo de batería seleccionada, es decir, que cumplen con ciertos algoritmos de carga que aseguran que la batería se cargue bien. Y en el caso de los controladores MPPT pueden funcionar algunos con bancos de baterías de 12 volts y 24, o hay algunos que incluso pueden funcionar con bancos de baterías de 12 volts, de 24 volts o de 48 volts. ¿Ya? Incluso se pueden configurar con el menú de usuario para poder usar voltajes distintos para proyectos particulares. Tienen una eficiencia superior al 98%. Para seleccionar este equipo hay que tener en consideración la potencia total fotovoltaica instalada, la configuración de los strings para sacar el voltaje máximo VOC del arreglo y ver que no supere el máximo permitido por el equipo. Esto es lo que estábamos recién viendo. Y el voltaje de los strings debe superar en al menos 2 volts el máximo voltaje que carga las baterías. Es decir, que si yo quiero cargar las baterías a 56 volts, tengo que tener por lo menos 58 volts en la entrada. ¿Okay? Esto lo debe hacer el proyectista o el que provea el equipo. Esto es una típica curva de carga de una batería. Sigamos la línea negra, es de voltaje. Esto es una celda pequeña de 2,4 volts. Entonces acá se ve que el voltaje va subiendo y luego se mantiene un voltaje constante de carga. ¿Ya? Esto es lo que hacen todos los controladores. Y ahí se puede ver que esto es el volumen cargado, va aumentando hasta que llega a una parte relativamente recta, y que la corriente, que es esto, al principio es harta corriente la que entra en la batería y después empieza a bajar porque ya está llegando a la máxima capacidad de carga. Entonces lo que hacen generalmente los reguladores de carga es mantener voltajes de carga constante cuando llegan al voltaje, porque no siempre llegan al tiro a los voltajes de carga, sobre todo cuando están descargadas se demoran más. Acá la curva negra es cuando está 100% descargada, entonces se demora bastante, casi 8 horas a llegar al voltaje de carga. En la roja tenía un 50% de carga, entonces se demora menos en llegar al voltaje de carga. Unas características de los reguladores de carga solar MPPT. Por ejemplo, este tiene una capacidad de carga de 100 amperes. Y acá este funciona en 4 voltajes, en 12, en 24, en 36 o en 48 volts. Y en base a eso tiene, mientras más voltaje del banco de baterías, mayor capacidad de carga. Este en 48 volts permite cargar 5000 watts. O sea, podríamos ponerle 5000 watts de paneles solares. Y este es un parámetro muy importante, que es el máximo voltaje abierto de los circuitos de paneles solares, que dice que 150 volts a la mínima temperatura ambiente de operación y 138 volts si lo usaran a 25 grados Celsius de temperatura ambiente. Es importante esto porque en Magallanes pueden llegar a haber temperaturas de menos 20 grados Celsius o inferiores, y esto aumenta el voltaje abierto de los paneles en hasta un 14%. Entonces calcular esto es vital para no exceder el máximo, el Max PV Open Circuit Voltage, dado que esto daña irreparablemente el controlador de carga. Entonces, cuando uno ponga los paneles en serie, tiene que ver que aplicando un 14% adicional al VOC no se sobrepase 150 volts. ¿Ya? Eso es muy importante. Tener en claro que el orden de conexión del regulador de carga es conectar el negativo de las baterías, conectar el positivo de las baterías, luego el negativo de los paneles solares, luego el positivo de los paneles solares. Y si uno quisiera desconectar un equipo, es inverso al orden de conexión, o sea, se parte de atrás hacia allá.
Todas las conexiones se deben hacer con los automáticos con el contacto abierto, es decir, en off, o sea, no hay nada conectado directamente, para evitar cortocircuitos cuando se está instalando los cables y dañar los equipos al conectarlos. Una vez que estén todas las conexiones listas, recién cerrar los automáticos, primero el de las baterías y segundo el de los paneles solares. Para desconectar el controlador se debe hacer lo inverso. Los controladores MPPT suelen no traer protección para polaridad invertida en las baterías, por lo que una polaridad invertida puede dañar el equipo irreversiblemente. Poner mucha atención a esto. ¿Cómo medir voltaje en los bornes? Bueno, los controladores de carga tienen bornes y uno puede medir el voltaje de los paneles solares ahí con un tester. Se puede medir el voltaje de los paneles, que debería ser cercano al voltaje del arreglo fotovoltaico según diseño, es decir, si los 3 en serie daban 122 volts, debería medirse eso. Y una ausencia de voltaje significa que algo está mal y no están conectados los paneles. Se deben revisar los switches de desconexión que existen entre los paneles y el equipo y los automáticos. Voltaje de la batería es exactamente lo mismo. Se puede medir directamente acá en el controlador o si no directo en las baterías o en el tablero de distribución si es que existe. Bueno, se debe usar un medidor de voltaje en corriente continua y una escala adecuada. Recordar que los paneles pueden llegar sobre 100 volts el string, entonces generalmente escala de 200 volts es suficiente. Para las baterías puede ser una escala de 100 volts o con eso también es suficiente. En sistemas on-grid pueden haber voltajes superiores y se debe usar una escala de 1000 volts. Hacemos a baterías. Las baterías almacenan energía eléctrica. Es importante tener claro cómo se calcula la energía almacenada de estas. La energía almacenada en watts hora es igual al voltaje por la capacidad en ampere hora. O sea, una batería de 12 volts y 100 amperes tiene la capacidad de almacenar 1200 watt hora o 1,2 kilowatt hora. Si yo pongo baterías en serie, se suman los voltajes y se mantiene la capacidad. Entonces, si tenemos 4 baterías de 12 volts y 100 amperes conectadas en serie, tenemos un banco de baterías de 48 volts, porque se suman los voltajes y 100 amperes. Se mantiene constante la capacidad. Esto nos da una energía almacenada de 4,8 kWh o 4800 Wh. Si ponemos las baterías en paralelo se suman las capacidades y se mantiene el voltaje. 4 baterías de 12 volts y 100 amperes en paralelo. Tenemos un banco de baterías de 12 volts y 400 amperes, que igual almacena 4,8 kWh, solo que usa un voltaje de 12 volts. Acá tenemos distintos ejemplos con baterías de 50 amperes y 12 volts. Acá tenemos 4 baterías en serie, nos quedan 48 volts, 50 amperes, se mantiene la capacidad y se suman los voltajes. Acá tenemos 4 baterías en paralelo, todos los positivos juntos y todos los negativos juntos, nos queda un sistema de 12 volts y 200 amperes. Acá tenemos 4 baterías en serie, que nos dan 48 volts y 50 amperes, y además tenemos otras 4 baterías en serie que nos dan 48 volts y 50 amperes, entonces nos queda un sistema de 48 volts y se suman las capacidades de estos dos bancos que están en paralelo y nos quedan 100 amperes. Algunas cosas a tener en claro con las baterías: el tiempo mínimo de carga para las baterías de plomo, AGM, GEL o PZB es de 5 a 6 horas o superior, el mínimo. Y para el litio fosfato de hierro o LiFePO es de 1 a 2 horas. Tiene un tiempo de carga muy inferior. La vida útil, que esto es la cantidad de ciclos de 80% de profundidad de carga que soportan hasta que la batería pierda un 20% de sus capacidades. Es decir, ¿cuántos ciclos yo puedo descargar la batería? Un 80% de su capacidad de carga para que después de eso, con el pasar del tiempo, la batería va perdiendo capacidad y cuando ya pierde un 20% de capacidad, ¿cuántos ciclos son? En AGM GEL, las de 12 volts generalmente es de 500 a 900 ciclos. Esto aumenta en las OPZB a 1000, 1500 o más. Y en los litios fosfato de hierro estamos hablando de 3000 a 6000 ciclos o incluso superiores en algunos modelos de alta performance. Algunos trucos útiles con baterías de plomo de 12 volts. Para determinar aproximadamente el estado de carga de una batería se puede usar un voltímetro en corriente continua y se debe desconectar todas las cargas y descargas de la batería, esperar 5 minutos. Esto es apagar el inversor y apagar los paneles solares, ¿ya? Con esto se puede medir el voltaje en la batería y si el voltaje es de 13,1 o 13,2 volts, la batería está 100% cargada, ¿ya? Esto lo pueden multiplicar por 2 si es que son sistemas de 24 volts o por 4 si son sistemas de 48 volts. Si la batería mide 12 volts, es la que la batería aproximadamente le queda un 50% de carga. Esto es estimativo, muy estimativo.
Lo mismo se multiplica para los distintos sistemas de batería. Y si el voltaje de 10,5 volts o inferior, la batería ya no tiene absolutamente nada de carga. No hay que seguir utilizándola. En caso que su equipo no corte por bajo voltaje, lo tienen que desconectar de manera inmediata para evitar daños prolongados. Es importante tener claro que con el pasar del tiempo estos voltajes disminuirán a medida que la batería va perdiendo su capacidad inicial. Ver los voltajes cuando se está cargando o descargando la batería no es buen indicador de nada, dado que varían mucho los voltajes en relación a las corrientes que les aplican a la batería. Solo es un buen indicador si la corriente es inferior a un 5% de la capacidad de las baterías. 5 A para una batería de 100 Ah. Todos estos son indicadores aproximados y no hay una linealidad entre los datos, o sea, no pueden tomar una regla lineal y determinar en base a voltaje las distintas capacidades de carga. La única forma de medir con precisión el estado de carga de una batería es con un battery monitor y haciendo una prueba de capacidad de la batería para calibrar correctamente. ¿Por qué una prueba de capacidad? Porque la batería, si ya tiene un par de años, lo más probable es que no aguante la capacidad de 100 A que tenía originalmente, sino que ya le queden 80, 70 A. ¿Okay? Entonces, cuando uno va a instalar un battery monitor, sería bueno hacer una prueba de descarga para saber bien cuál es la capacidad. Acá tenemos una foto de un banco de baterías, son 10 baterías. Estas dos están en serie, 2 en serie, 2 en serie, 2 en serie, 2 en serie. O sea, tenemos 5 packs de 2 baterías en serie. Estas suman 24 volts. Y acá tenemos todos los negativos juntos y todos los positivos juntos. Entonces tenemos estas baterías son de 12 volts, 100 A. Entonces tenemos un banco de 24 volts. Y tenemos 100 A más 100 más 100 más 100, 500 Ah. Un battery monitor mide de forma real a través de un shunt con resistencia calibrada, mide el voltaje y determina cuántos amperes entran en la batería y cuántos salen gracias a la ley de Ohm. Se debe ingresar el voltaje del banco de baterías, el tipo de batería y la capacidad del banco en ampere-hora. Puede usarse con parámetros predefinidos o definidos por el usuario. Se autocalibra para determinar el nivel de 100% cargado del banco. Y esto lo hace en base al voltaje que determina el 100% de carga, que esto se puede ingresar manualmente o para baterías de plomo viene preconfigurado. Y si con una corriente inferior al 5% de la capacidad del banco de batería, se mantiene el voltaje máximo de carga, determina automáticamente que el banco está 100% cargado. Mediciones útiles: la potencia neta, los amperes netos, el estado de carga de la batería en porcentaje o en amperes. Y el voltaje de las baterías, que de repente es bueno verlo directamente acá en esta pantallita. Que sean valores netos quiere decir que mide solo el valor real que está entrando o saliendo a la batería, ¿ya? Porque puede darse la ocasión de que los paneles solares estén entregando 1 kW de potencia y que haya un consumo de 1 kW en la casa, pero el battery monitor indique 0 kW, dado que la energía está fluyendo directamente hacia el consumo sin pasar por las baterías. Esto es muy común. Un inversor cargador es una pieza fundamental, dado que invierte la corriente continua proveniente de las baterías a corriente alterna de 220 volts, 50 Hz, como usamos en Chile, y también carga las baterías a través de una fuente eléctrica externa, que puede ser la red eléctrica o generalmente en instalaciones off-grid es un generador. ¿Okay? Importante tener claro que los inversores vienen de fábrica configurados por un solo voltaje de baterías, 12, 24 o 48 volts. No existen inversores con la capacidad de invertir distintos voltajes. Pueden existir de onda sinusoidal modificada o onda sinusoidal pura, y se recomienda solo usar onda sinusoidal pura, a pesar de que son más caros, pero no dañan equipos electrónicos ni eléctricos. Hay distintos tipos de transformadores al interior de los inversores. Tenemos los high frequency, que son muy comunes hoy en día, son más económicos, tienen menos capacidad de surge o de potencia de arranque, y suelen tener problemas con cargas inductivas en el tiempo, motores y bombas. O sea, si ustedes tienen bombas presurizadoras y se usa todos los días, lo ideal es que no se use este tipo de inversores. Son más livianos también. Después están los low frequency, que son de mayor costo, tienen altas capacidades de surge y no tienen problemas con cargas inductivas. ¿Okay? Pues también son más confiables y duraderos en largo plazo y suelen ser también bastante más pesados. Un parámetro importante de todos los inversores es el standby consumption o no load consumption, ¿ya? Este es vital, dado que hay diferencias de hasta un 500% en inversores de distintas marcas de la misma potencia. Un inversor de 3000 watts puede tener una
un no load de 20 watts y otro de 80 watts. ¿Okay? Y esto en un día significa, por ejemplo, un consumo de no load de 20 watts significa 480 watt hora por día y uno de 80 watts significa 1920 watt hora por día. En Magallanes, en invierno, este parámetro puede hacer la diferencia entre usar o no el generador. ¿Okay? Consumir 2 kWh por día netamente por el consumo no load es una pérdida muy grande de energía, sobre todo en invierno. Eficiencias de los inversores. Hoy en día los inversores cargadores de calidad deben tener eficiencia sobre el 93% en modo inversor y cualquier eficiencia inferior es pérdida de energía innecesaria, porque eso se va en calor. La capacidad de carga de las baterías. No todos los inversores de la misma potencia tienen la misma capacidad de carga. Inversores cargadores estamos hablando. Es por esto que en las especificaciones del inversor se debe ver cuántos amperes es capaz de cargar. Y la máxima capacidad de entrada de corriente alterna, esta capacidad se divide en dos. Una parte se va a cargar las baterías y otra se conmuta directo a los consumos de corriente alterna. Y es importante tener esto claro al momento de hacer el proyecto eléctrico, dado que no vaya a ser que se ponga consumos superiores a la máxima capacidad de conmutación. Y eso puede hacer que se dañe el equipo, dado que no tiene la suficiente capacidad ni los conductores adecuados para traspasar más de determinada corriente. Acá vemos un pantallazo de una ficha técnica de inversores cargadores Multiplus 2 de la marca Victron. Por ejemplo, esto está en inglés, pero dice el transfer switch es de 32 amperes. Esto es el transfer switch en corriente alterna. El máxima entrada de corriente alterna es de 32 amperes para estos modelos. Acá tenemos que el voltaje entrada tiene distintos rangos dependiendo de si es de 12, 24, 48 volts. Acá tiene la potencia de salida a distintas temperaturas, a 25 grados Celsius, 40 grados Celsius, 65 grados Celsius. Obviamente va bajando porque tiene menor capacidad de disipar calor a mayor temperatura y eso le afecta en la máxima potencia que puede entregar. Tiene una potencia peak de 5500 watts este inversor, de 3000, este es de 3000 watts. Y tiene una máxima eficiencia dependiendo del voltaje, pero el de 48 volts tiene una eficiencia de 95%. El Zero Load Power o el Standby Consumption, Zero Load Consumption, en este caso es bajísimo, es de 13 watts solamente, lo cual identifica que es un muy buen inversor. A medida que aumenta la potencia, obviamente consumen un poco más, pero también siempre bastante bajo y las eficiencias son bastante altas. También tenemos las capacidades de carga de los inversores. En este caso, este carga en 48 volts 35 amperes, en 12 volts 120 amperes. ¿Ya? Hay que tenerlo claro porque también hace la diferencia entre unos modelos y otros. Bueno, la lógica de funcionamiento por default de estos inversores, como vienen configurados de fábrica para sistemas off-grid, es la siguiente. Hay que tener claro que la única forma que tiene el inversor cargador de comunicarse con baterías es midiendo voltaje y con el generador midiendo voltaje y frecuencia. También mide la corriente en ambos circuitos, pero no con tanta precisión. ¿Okay? El inversor siempre que esté prendido estará invirtiendo y entregando corriente en la salida AC output. En caso que detecte una entrada de corriente alterna en su bornera de AC input, automáticamente empezará a cargar las baterías acorde a los parámetros de carga preconfigurados y automáticamente también hará conmutación y alimentará los consumos directo desde el generador. O sea, el AC output ya no es de las baterías, sino que directo desde el generador. Esto puede demorar un par de minutos, pero lo suele hacer. Si se desconecta la entrada de corriente alterna, el generador o la red volverá a invertir inmediatamente en unos cuantos milisegundos, suele no ser perceptible. En caso que al estar invirtiendo el inversor se alcance el LVD, que es el Low Voltage Disconnect, o también llamado baja entrada DC desconexión en los equipos Victron, el inversor se apagará y dejará de entregar corriente alterna en el AC output e indicará una alarma de low battery. Si se conecta al generador y el inversor está apagado porque se alcanzó el LVD, el punto 4, este empezará a cargar las baterías.
Puede también que las baterías se carguen con paneles solares. En ese caso, cuando el voltaje de las baterías alcance el voltaje de reinicio por baja entrada de CC, corriente continua este comenzará a invertir nuevamente. Mientras no se alcance este voltaje de reinicio por baja entrada de CC, que es superior al low voltage disconnect, como en 4 volts, el inversor no invertirá, no funcionará. Algunos troubleshooting principales: si el inversor no invierte, suele ser que se descargaron las baterías, llegaron al low voltage disconnect y aún no se llega al voltaje de reconexión por baja carga. Otra opción es que no le llegue energía a las baterías. Es muy importante medir los voltajes con un tester para determinar en qué voltaje se encuentran las baterías. Lo más probable es que esté bajo el voltaje de reconexión por baja carga, y si está sobre puede haber un error, y en ese caso es mejor apagar el inversor, desconectar las baterías, esperar un minuto y luego conectar las baterías y prender el inversor. El inversor no carga las baterías o no acepta la entrada de corriente del generador. Esto suele pasar, y la causa más común es que el voltaje o frecuencia está fuera del rango permitido por el equipo. Ya esto suele pasar con generadores. Se deben medir estos y ajustar los parámetros que permite el equipo generador para que tome la carga. Revisar también todas las conexiones eléctricas, incluyendo las tierras. Estas son las conexiones de un inversor cargador Multiplus 2 por Victron. Acá se recomienda hacer para las cargas solamente el AC Out 1. Hay que tener ojo que este es neutro, esta es tierra, esta es fase. Y acá en el AC In, que se puede conectar al generador, ahí tenemos neutro, tenemos tierra y tenemos fase. Adicionalmente tiene las conexiones positiva de batería, positiva negativa. Este es el switch que en posición central está off, está apagado el equipo, en posición y está uno está on, que ahí es donde hay que dejarlo siempre que se utilice como inversor y también como inversor cargador. Y el charger only, que no invierte y solo carga la batería, eso no se recomienda nunca, sino que solo dejarlo siempre en on. Acá tenemos un sistema con sus conexiones simplificadas. Tenemos un panel solar que va directo al controlador de carga MPPT en la entrada de los paneles solares. Luego del MPPT se conecta a las baterías. En este caso sale una carga continua, en corriente continua. Esto no se recomienda, esto no conecten nada acá. También después de las baterías se va al inversor, que puede ser un inversor cargador, pasa por su protección y alimenta los consumos en corriente alterna. Acá en el caso que hubiera un generador, se puede conectar el generador directo al inversor. Eso ha sido todo, muchas gracias.